mi nombre es Manuel Glave, yo soy investigador principal aquí en su casa, en el Grupo de Análisis para el Desarrollo, y en nombre de Glave y del Instituto de Estudios Peruanos, le damos la bienvenida a todas y a todos por acompañarnos en este panel sobre la economía, el cambio climático. Nosotros hemos denominado estrategias nacionales para enfrentar el cambio climático, abriendo el debate hacia la COP20, que como todos sabemos se va a realizar en Lima a fines de este año. Como se conversó el día de ayer, este seminario internacional tiene como uno de sus objetivos el continuar tendiendo puentes entre la investigación y la política pública. Y en ese sentido, para nosotros es un gusto poder tener en esta mesa a dos investigadores internacionales, ahorita los presento, y a una representación desde la política pública del Estado peruano que está encargada de organizar y planificar la COP Lima 2014. Antes de presentar el panel, yo quería hacer una brevísima reflexión acerca de la importancia de esta mesa. Como todos sabemos, a nivel mundial ya tenemos prácticamente 30 años luchando por encontrar consensos respecto de los costos del cambio climático. Recordemos que hasta hace muy pocos años algunas de las economías más poderosas del mundo argumentaban que ante la incertidumbre científica no estaban dispuestos a comprometerse a aceptar acuerdos de reducción de emisiones a nivel mundial. Bueno, esta lucha por construir consenso continúa, como lo sabemos. En algún momento yo bromeaba que era más fácil que Perú vaya al Mundial de Fútbol a que se pueda llegar a un acuerdo en las COPs. Espero que me equivoque y que la COP de Lima y la COP de París lleguen a un consenso y que Perú vaya al Mundial de Fútbol después. Pero en fin, espero no ser mal agüero. Y un segundo comentario gira alrededor de la agenda y la coyuntura a nivel global que se ha implantado a partir, de alguna manera uno podría decir post Río más 20, ¿no? Porque la cumbre Río más 20 estableció una agenda para los que están involucrados en esto con la etiqueta de la economía verde, incluso Naciones Unidas habla ahora de una economía verde inclusiva. Y de alguna u otra forma es un reconocimiento explícito de la incapacidad que hemos tenido a nivel mundial de poder implementar políticas hacia el desarrollo sostenible. El paradigma de la sostenibilidad del desarrollo es un paradigma que, si bien ha generado una conciencia mundial sobre la urgencia de implementar instrumentos de gestión ambiental, no quiero hacer referencia a la coyuntura peruana para no generar mayor debate, pero esa conciencia ambiental global ha chocado con una serie de problemas y restricciones que Naciones Unidas reconoce que no hemos cumplido 20 años después de Río 92 con estar en el camino hacia el desarrollo sostenible. Y en ese sentido construyen el nuevo paradigma de la economía verde. Y ahí yo quiero terminar comentando que el paradigma de la economía verde de alguna u otra forma impone una agenda sesgada hacia las políticas de mitigación. Es una agenda que para muchos investigadores es una agenda que responde mucho más a las necesidades de economías industriales que a las necesidades de economías en vías de desarrollo. Por supuesto que los que trabajan en estos temas, acá estamos con expertos y con representantes de políticas públicas, saben que no se trata solo de políticas de mitigación, que también se trata de estrategias y políticas de adaptación, pero tenemos poca información respecto a tenemos que adaptarnos a qué, quién tiene que adaptarse, cómo nos adaptamos, cuáles son los costos de la adaptación, cuáles son los impactos de los procesos de variabilidad climatológica y cuáles son los costos de no implementar políticas, ¿no? En ese sentido, el gran mensaje del informe Stern, que todo el mundo cita, poca gente lee, pero el gran mensaje del informe Stern es que el costo de no hacer nada es mayor que el costo de hacer algo. Cualquier cosa que hagamos para mitigar o adaptar, el costo de esa inversión en mitigación y adaptación es menor que el costo de no hacer nada.
y de alguna manera la alianza Reino Unido-Estados Unidos ante el protocolo de Kioto se rompió, ¿no? Por más que Blair y Bush eran casi compadres al enfrentarse al protocolo. Y entonces, a partir del informe Stern y a partir de la conferencia Río +20, estamos en una coyuntura diferente, donde el consenso está más o menos cerca, pero ciertamente necesitamos más evidencia científica para que esta hipótesis de la incertidumbre científica quede cada vez más erradicada en la mesa de diálogo, ¿no? Y bueno, con eso yo quiero presentar a nuestros panelistas. En primer lugar tenemos a Rosana Escribano. Ella es investigadora y coordinadora del área de Economía del Clima y Recursos Naturales del Instituto de Desarrollo de Asunción, Paraguay. Es magíster en Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Universidad Giovanni D'Annunzio en Pescara, Italia, y tiene también un posgrado en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental. Ha trabajado en diversos estudios en el sector público, así como para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para el PNUD, el Banco Mundial, CEPAL y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Formosa en Paraguay y como, les repito, investigadora y coordinadora del área de Economía del Clima y Recursos Naturales del Instituto de Desarrollo del Paraguay. Rosana va a presentar su trabajo sobre la evaluación de vulnerabilidad e impacto del cambio climático en el Gran Chaco americano, con énfasis en el Chaco paraguayo, y los debates alrededor de la elaboración de una estrategia nacional de adaptación al cambio climático en Paraguay. En segundo lugar tenemos a José Pérez, investigador del Instituto de Investigación en Economía Aplicada del IPEA de Brasil, uno de los centros de investigación más robustos en economía aplicada en Brasil, y también profesor de la Escuela de Posgrado de Economía de la Fundación Getúlio Vargas en Río de Janeiro. José es licenciado en Economía por la PUC de Río y tiene maestría en Economía Matemática, esos loquitos que hacen modelos, ¿no? Y doctor en Economía en la Universidad de Toulouse, en Francia. Tiene experiencia en economía ambiental, en temas de cambio climático, biocombustibles, instrumentos económicos para gestión ambiental, y participó como autor del 5º informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y el primer informe nacional, en el Perú creo que decimos Comunicación Nacional. Comunicación. Es autor principal de la primera comunicación nacional del Grupo Brasileño de Cambio Climático. O sea que estamos con un panel de lujo internacional y finalmente los comentarios van a estar a cargo de Paola Alfaro. Paola Alfaro viene en representación del viceministro Gabriel Quijandría, que ustedes deben tener en el programa su nombre. Como explicábamos, siempre el interés de que haya un diálogo entre política pública e investigación. Paola es responsable del equipo de Agenda Climática Interna en el proyecto COP20 en el Ministerio del Ambiente. Ella es ingeniera forestal, como se sabe, sospechosos comunes en el Perú, de la Universidad Agraria de La Molina, y donde también tiene una maestría en ciencias ambientales. La mecánica del panel, como se ha estilado al día de ayer, los panelistas, las presentaciones tienen 25 minutos cada uno, y le vamos a dar 15 minutos a Paola para poder abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas de los panelistas. Así que bienvenidos a todos, y invito a los panelistas a que nos sentemos y que Rosana dé el play de honor. Lamentablemente Paraguay no está en el Mundial, al igual que nosotros, pero va a dar el play de honor en este panel. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, muchísimas gracias a GRADE y al Instituto Peruano de Estudios por la invitación, por la oportunidad de compartir esta experiencia que la llevamos a cabo con el Instituto. Como bien Manuel presentó, es un estudio regional que involucra 3 países. Fue la evaluación de vulnerabilidad e impacto del cambio climático para el Gran Chaco americano. Bueno, en realidad son 4, está Brasil, pero no fue incluido, digamos, en este estudio. Y bueno, posteriormente voy a dar un poco de énfasis en los resultados en el Chaco paraguayo y comentar un poco cómo se viene desenlazando, digamos, esta oportunidad de que a partir de este estudio surgió como para delinear o elaborar la Estrategia Nacional de Cambio Climático, de adaptación al cambio climático en Paraguay. Bueno, como les mencionaba, este estudio regional fue ejecutado por 3 instituciones: la Universidad Nacional de
Formosa por Argentina, la Fundación La Cordillera de Bolivia y el Instituto de Desarrollo por Paraguay, quien básicamente fue el que lideró, digamos, de alguna forma el proceso. Es un estudio que fue financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, a través de un programa denominado Regata, y como que iba creando centros de conocimientos a nivel regional, justamente para llevar a cabo este estudio, involucrar actores y a partir de ahí, bueno, que toda esa información sirva a los gobiernos nacionales, a los gobiernos locales y a la comunidad en general para elaborar planes de acción ya basados en evidencias. Como mencioné, estas instituciones fueron electas para la región del Gran Chaco Americano, así también fue electa el CIAD para la región andina, que incluye Perú, Ecuador y Bolivia, y el CATI para la región de Mesoamérica. Un poco para contextualizar, bueno, yo me imagino que todos conocen el Gran Chaco Americano, pero bueno, recordando, bueno, es una región que está en el centro que está ubicada en el centro de Sudamérica. Básicamente incluye 1.2 millones de kilómetros cuadrados, una población alrededor de 9 millones de habitantes, entre ellas tenemos comunidades indígenas o población indígena. La mayor actividad es la producción agropecuaria, básicamente producción de cereales y producción pecuaria, carne, sobre todo. Otra característica que tiene una alta dependencia de las precipitaciones, es decir, depende mucho de las lluvias que caen para la producción. También tenemos fuertes inundaciones o sequías. De 3 años atrás, es decir, los últimos años eran sequías, ahora tenemos inundaciones en la región. Bueno, su importancia, o mejor dicho, es considerada importante la región para la conservación de la biodiversidad. Sabemos que tiene altos riesgos a la desertificación, pero a la vez tiene las tasas de deforestación más altas, creo yo, de la región, porque el año pasado, esos datos del año 2013, se registró una tasa de deforestación promedio diaria de casi 1.400 hectáreas por día, a nivel regional. Bueno, imágenes de la región, vemos que tiene un ecosistema muy diverso, zonas muy áridas. Bueno, estos son también áreas inundables, como mencioné. Esto paso rápido. Bueno, vamos al estudio. Bueno, básicamente el estudio, como les mencioné, tenía como objetivo proveer información y datos a la población y a los gobiernos para desarrollar acciones y planes de adaptación, priorizando sus acciones en función a las necesidades identificadas. Además, brinda una visión integrada a la problemática del Gran Chaco Americano desde la perspectiva climática, orientada a la toma de decisiones y bueno, disponer de insumos para el desarrollo de otros estudios, de proyectos que requieran también una perspectiva integrada basada, digamos, en los complejos de vida. Esto se refiere específicamente porque también se analizó, mejor dicho, o se desarrolló un componente basado en los ecosistemas o los complejos de vida. Bueno, este es el enfoque o el marco general de análisis. No voy a entrar mucho en detalle porque eso requeriría, me tomaría mucho tiempo, pero sí, bueno, el enfoque se basó básicamente en el concepto de vulnerabilidad que utiliza el IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático, donde involucra o considera 3 grandes componentes, que es la exposición, que básicamente está dada por las condiciones de temperatura y precipitación, la sensibilidad, que básicamente sería cómo esas condiciones climáticas podrían afectar a ciertos sectores, y la capacidad de adaptación, que bueno, básicamente es la capacidad de las instituciones o los recursos que tiene una sociedad para adaptarse a esa nueva situación. Bueno, en este estudio nosotros utilizamos el escenario A2 para la región. Trabajamos con temperatura media, bueno, temperatura y precipitación básicamente como variables climáticas, las cuales eran puestas, digamos, de acuerdo a las necesidades de los sectores en análisis. Es decir, porque analizamos el sector agropecuario, el sector recursos hídricos y ecosistemas. Bueno, como recursos hídricos, te muestro los resultados, que básicamente fue la identificación de un índice de vulnerabilidad, índice de escasez hídrica, perdón,
donde básicamente lo que se hizo fue determinar la relación entre la oferta y demanda sobre los escenarios climáticos, y se consideraron los sectores de producción, el sector pecuario, el sector agrícola y obviamente también el consumo de la población. En el caso agropecuario, trabajamos con 10 rubros agrícolas que bueno, tuvimos que hacer utilizar unos criterios para definir cuáles eran los rubros principales, o no quiero decir más importantes, porque si bien en el Gran Chaco americano se producen un montón de rubros, todos serán importantes, pero tendremos que limitarnos a una cierta cantidad, y la producción de carne y leche, que también es importante para la región. En este caso lo que se hizo fue utilizar una ecuación segmentada exponencial, que lo que hacía era definir, o mejor dicho, determinar la variación de rendimiento de la producción según las nuevas condiciones climáticas. Y bueno, en el caso de ecosistemas se hizo un análisis mucho más detallado. Simplemente mostró, porque lo que se hizo fue identificar los servicios y bienes ambientales que produce el ecosistema, no así valorarlo, simplemente identificarlo. Y bueno, también se llevó a cabo este mapa de resiliencia, que lo que hace es mostrar, digamos, de alguna forma las áreas más resilientes. Lo verde no significa como es bosques y forestación, claro, es decir, serían la relación entre áreas modificadas y no modificadas. Como vemos, los colores que van del amarillo, naranja y rojo son las áreas, digamos, con mayor intervención o modificación del ambiente natural, y las áreas verdes serían justamente las menos modificadas. Bueno, capacidad de adaptación, bueno, vemos que lastimosamente Paraguay digamos, tiene las unidades de análisis con menor capacidad de adaptación, y bueno, eso básicamente se debe a la poca infraestructura que tiene en relación a Argentina, o bueno, en el caso de Bolivia. Bueno, finalmente los mapas, los resultados, estos están agregados por décadas. Sí. Tenemos los cálculos anuales, pero bueno, en este caso lo mostramos a nivel digamos de serie. Tenemos la exposición, la sensibilidad ya agregada de los sectores analizados, la capacidad de adaptación, que es la del presente, y los resultados de la vulnerabilidad, que por combinación, porque si bien todos los sectores se analizaban con cierta metodología, con modelos diferentes, a la hora de integrar todo, utilizamos unos índices a modo de poder integrarlos, y tenemos el resultado final de la vulnerabilidad por décadas. Bueno, otro componente importante de este estudio fue que teníamos una comunidad de práctica, que es básicamente una página web proveída por el Banco Interamericano de Desarrollo, que ahora nos dan una extensión de 2 años más para poder manejarlas, digamos, o tenerlas como instrumento de participación y de difusión. Dentro de esa comunidad de práctica se hacían webinars, que básicamente son seminarios online, donde nosotros identificábamos expertos o especialistas en temas de interés para la región, y bueno, involucrar a los actores principales a la participación de estos webinars a nivel regional. Considero que uno de estos, digamos, que esto fue un elemento vital, digamos, dentro del estudio, porque de alguna forma involucrábamos actores en diferentes temas que a lo mejor no estaban muy directamente relacionados al estudio, pero igual creaban un cierto interés, y eso le hacía que vayan también interiorizándose más en el estudio. Bueno, estas son unas imágenes de todo el proceso de participación para los 3 países. Bueno, hicimos talleres en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, también en otros ámbitos a pedido, como en el caso del Consejo, creo que es la Comisión de la Sociedad Civil del BID, que es el CONSOC. Bueno, con así tuvimos presentación en el segundo encuentro regional del Gran Chaco americano en Argentina, que es organizado por una organización que aglutina, una red regional que aglutina a todos los actores del Gran Chaco americano. Entonces era
una ventana de visibilidad importante y también de involucramiento de actores. Al Comité Gubernamental para Cambio Climático en Argentina, que sería la comisión que valida de alguna forma las actividades o las políticas de cambio climático en Argentina. Bueno, la Comisión Nacional de Cambio Climático en Paraguay, que tiene la misma función. Y bueno, otro espacio importante de participación fue el COFEMA, que es la Confederación Federal de Medio Ambiente de Argentina, que, bueno, como saben, en Argentina es un gobierno federal, cada provincia tiene su Ministerio de Producción y el Ambiente, entonces nos pareció oportuno presentar el estudio sobre todo a las provincias del cual hacen parte del Gran Chaco Americano, no solamente a nivel nacional. Bueno, eso en cuanto a, digamos, a un proceso transversal que se dio durante toda la implementación del estudio. Una vez identificado la vulnerabilidad y también a partir de los estudios sectoriales los impactos particulares de cada sector, lo que se hizo fue, a través de estos talleres, la participación, con la participación de los actores, identificar las medidas de adaptación sobre los impactos potenciales, y con ello se definieron las medidas de adaptación a nivel regional. Por eso a nivel, digamos, el estudio que tiene, digamos, a nivel más regional. Después a nivel local se hizo el mismo proceso, pero con 4 comunidades que tienen sistemas de social y de producción diferentes. Bueno, Torupampa, que es una comunidad muy aislada al norte de Paraguay, donde en una zona que básicamente es de cría de ganado, pero más, digamos, si las poblaciones son más peones, digamos, es decir, gente que trabaja para los grandes hacendados. La zona de Yalesanga, que es una comunidad indígena, pero tiene un sistema de asistencia del sistema menonita. La colonia Campo Acebal, que es una comunidad increíble, allá le llaman es una colonia de paraguayos, estamos en Paraguay, pero igual le llaman paraguayos, bueno, de criollo, por decirlo de alguna forma. Y bueno, la colonia Lolita, que es una colonia menonita. Entonces era un poco ver cómo es la diferencia entre las vulnerabilidades de estas comunidades. ¿Sigo? No sé cómo ustedes tiempo. ¿Bien? Ah, bien. Perdón, 10. No me robaste 100. Bueno, eso fue en grandes rasgos lo que fue el estudio, como decía, a nivel regional, a nivel local, a nivel regional con los 3 países, que incluían 17 unidades de análisis, que son las provincias y departamentos que incluyen el Gran Chaco Americano, pertenecientes a Argentina, Bolivia y Paraguay, y a nivel local las 4 comunidades con sistemas sociales o sistemas productivos diferentes. Ese estudio a nivel local se hizo solo para Paraguay, no se hizo en Argentina, no se hizo en Bolivia. Nos preguntan por qué, pero bueno, no fue una elección nuestra, sino fue, digamos, ya un pedido del financiado. Bueno, como recomendaciones generales para el estudio, digamos que podemos concordar en esto. Bueno, hay muchas otras, pero digamos a nivel país, porque los talleres para definir las medidas de adaptación los llevamos a nivel país por obvias razones, que cada país tiene sus circunstancias diferentes, preferencias políticas diferentes, entonces lo hacemos a nivel país, pero podríamos concordar en esto, que las medidas de adaptación basadas en ecosistemas deben ser incorporadas en políticas regionales, nacionales y locales. Se debe incentivar a la diversificación de productos, recuperar los conocimientos y prácticas ancestrales o tradicionales, y una mayor coordinación entre los actores, sean gobiernos de sus diferentes niveles, el sector privado y la comunidad, para desarrollar acciones efectivas. Eso, digamos, que es el común denominador que salió de los talleres como recomendaciones. No entro a detallar las medidas de adaptación porque eso varía todavía mucho. Y bueno, ahora como desafío nuestro, digamos, como equipo técnico, bueno, uno de los mayores desafíos fue la diferencia de disponibilidad de información en los 3 países, es decir, eran muy homogéneas la información. Después otro desafío era comprometer e involucrar a los tomadores de decisión en todo el proceso del estudio y la participación de las comunidades de práctica, porque dentro de estos talleres, por decirlo así, bueno, estos webinars,
la intención era justamente también involucrar a los tomadores de decisiones. Y otro desafío más técnico también fue el hecho de integrar los diferentes componentes en un solo índice que representa la vulnerabilidad. Bueno, como lecciones aprendidas podemos concluir que es un proceso de aprendizaje que no es solamente una forma de hacer, sino que hay varias que seguramente se pueden mejorar en muchos aspectos. De hecho, creo que estuviste vos en la conferencia esta adaptación sobre el clima que se hizo en Fortaleza un mes atrás. Bueno, tuve también la oportunidad de presentar el estudio en una de las secciones y coincidíamos con los otros colegas que no hay una única forma, que es un proceso de aprendizaje todo los análisis de vulnerabilidad. Bueno, integrar conocimientos locales y tradicionales con los conocimientos científicos como un factor de innovación a las prácticas innovativas de adaptación. Y por último, asegurar una fuerte interacción entre las instituciones de investigación para consolidar experiencias, metodologías y enfoques. Durante el estudio nosotros, siempre que hacíamos talleres, sea en Argentina como en Bolivia, tratábamos de ir así tipo 2 días antes para, digamos, intercambiar entre nosotros un poco y ponernos también de acuerdo en ciertos conceptos, o siempre hay ciertas diferencias entre los países, ya sean quizás formas de expresar, pero finalmente en el fondo es lo mismo, sino que sobre todo ese problema lo tuvimos con Bolivia, no tanto con Argentina. Argentina y Paraguay es como que, digamos, tenemos el mismo lenguaje, pero con Bolivia teníamos que, como de alguna forma, adaptarnos más a la idiosincrasia de Bolivia. Y bueno, otra cosa que quería compartir con ustedes, que lo vimos ahora, digamos, después de terminar el estudio, eran las estrategias implementadas, que quizás no lo pensamos en el momento, sino que ahora nos damos cuenta, bueno, fue una buena decisión haber hecho esto. Bueno, uno fue el hecho de la alianza institucional regional, es decir, tener partners locales, partners fuertes, que nos obviamente proveían de información, el enlace con el gobierno, el involucramiento de actores, bueno, formar un equipo multidisciplinario, incorporar desde el inicio una visión integrada de la perspectiva climática, no eso de que cada sector hacía por separado, después tratábamos de unir, sino que ya desde el inicio tener esa visión. Y lo otro es incorporar a otras instituciones de investigación que nos podían obviamente complementar, ayudar en temas específicos. Por ejemplo, en el caso del INTA Argentina, que ellos trabajan mucho en investigación pecuaria, sobre todo en producción de leche y carne ahí en la región. Nosotros trabajamos con ellos para desarrollar los modelos. Huira Paraguay, que es una institución, una asociación paraguaya, pero bueno, trabajan mucho en el tema de biodiversidad, el tema de forestal, y están encargados del monitoreo de la deforestación a nivel regional. Entonces tienen, digamos, datos siempre actualizados, y son ellos los que hicieron el análisis de ecosistemas. Y bueno, ser parte de Redes Chaco, que les mencionaba, que es esta red regional que aglutina todas las organizaciones que trabajan en el Gran Chaco americano. Entonces con eso nos aseguraba ya también una participación importante de los actores regionales y tener visibilidad, porque ellos siempre están organizando eventos y bueno, tienen buena llegada. Bueno, por último, bueno, el estudio termina obviamente con la impresión de un policy brief, que para mi gusto fueron 4 hojitas. Me pareció que era muy poco porque no representa nada la cantidad de información que se generó, pero tenemos la página, todavía tenemos la comunidad de práctica disponible por 2 años más, donde están los estudios, que bueno, estos son ejemplos de los diferentes webinars que se llevaron a cabo. Están los resultados, como les decía, en esas páginas, los resultados del estudio se pueden bajar, inclusive los resúmenes de los talleres, de los webinars, y bueno, eso en cuanto al estudio. Ahora, en cuanto a la estrategia de adaptación al cambio climático para Paraguay, como les decía, a partir de todo este proceso que tuvo mucha participación y mucha visibilidad a nivel regional, trabajamos bueno, se hicieron varias presentaciones en diversos, digamos, niveles gubernamentales en Paraguay,
y la actual ministra, una vez bueno, le habíamos presentado, una vez asumido ella el cargo, que lo hizo ahora un poco hace 6 meses, creo, un poquito más, un año. Bueno, se le presentó el estudio y bueno, ella mencionó el interés de que se haga lo mismo pero para la región oriental, porque esto abarca solamente la región occidental de Paraguay, una parte. Lo mismo, cosa de tener la información, digamos, homogénea a nivel país, y a partir de ahí complementar o considerar todos los otros estudios existentes y ver la posibilidad de tener una estrategia nacional de adaptación. Paraguay tiene bueno, una política nacional de cambio climático que fue hecha en el 2011, en el 2012 se hace la Estrategia Nacional de Mitigación, pero no tenemos una Estrategia Nacional de Adaptación. Bueno, además, bueno, era un deseo o un interés que ya iban surgiendo de parte de los mismos participantes, los autores en los talleres, el hecho de tener un plan de adaptación. Inclusive los integrantes de la Comisión Nacional del Cambio Climático siempre decían, bueno, nosotros como país en vía de desarrollo nos parece importante tener un plan de adaptación. Si tenemos un plan de mitigación, no digo que no sea importante, pero el de adaptación es algo que lo vivimos ya día a día y que tenemos que también darle prioridad. Bueno, el proceso está en que el MIT demostró el interés para el desarrollo, financieramente, para apoyar el desarrollo de esta propuesta, no solamente esta propuesta, sino también fortalecer a la institución, porque la Secretaría del Ambiente es una institución muy débil en todos los aspectos, y bueno, vale la pena o es necesario también fortalecer a la institución como tal para que después todos estos planes o programas sean efectivos. Y bueno, ¿qué más? No, simplemente mencionarles que aparte de tener participación con todos los actores, bueno, habíamos hecho presentaciones con la ministra y sus directores, con el Programa Nacional de Cambio Climático en varias ocasiones, y también con la Cámara de Recursos Naturales, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, donde también ellos demostraron el interés y el apoyo sobre todo por los problemas, como les decía, que vienen relacionados a la producción en cuanto a sequías, inundaciones, y últimamente en Paraguay, sobre todo en la Asunción, se están viendo muchos problemas de inundación urbana, problemas urbanos que quizás antes no sé si existía. Es lo que hablábamos el otro día acá con el colega de Paraguay de CADE, que se están como que de alguna forma siendo más frecuentes, o quizás aumentando, digamos, la intensidad y también bueno, creo que es todo. Ahí tiene la página web, el mail, en caso de que necesiten alguna información adicional, y saludo de parte del equipo técnico. Buenos días a todos. Primeramente agradezco a IFE y GRADE por la invitación para participar del seminario. Estuve pensando en hacer la presentación en inglés, pero voy a hablar en portuñol, una mezcla de portugués con español. Creo que va a pasar bien, porque ayer el profesor Haller ha hablado en inglés. En español no tengo la legitimidad moral de hablar en inglés. Vamos a comenzar en portuñol, ¿okay? Y eu vou falar um pouco dos temas. A primeira coisa, um pouco teríamos, há alguns anos, empezamos uma agenda de investigação da economia do cambio climático em Brasil. Temos dois grandes estudos em nível nacional em 2009. O primeiro é a economia das mudanças climáticas, do cambio climático em Brasil, e também a economia de baixo carbono. E hoje actualmente temos dois grandes estudos a nível nacional também que é o Brasil 2040, que é mais focado em adaptação. Ele é o projeto Yes Brasil, que é pouco para fortalecer a posição brasileira em la COP Lima e la COP Paris. Okay? Es interesante mirar que los primeros estudios eran financiados por organismos internacionales, la Banco Mundial y la Embajada Británica, pero hoy en día la participación del gobierno brasileño es muy más fuerte. Esto muestra un poco el interés del gobierno brasileño en los estudios.
Después, la segunda parte, voy a hablar un poco de la política nacional. Tenemos las metas oficiales de mitigación, las estrategias de adaptación, y voy a hablar un poco sobre los éxitos y los desafíos que tenemos en Brasil. Primeramente, la presentación sobre el primer estudio, que es un estudio que ha tenido mucha repercusión en Brasil. Es el estudio que era la economía del cambio climático en Brasil. Es una especie de informe externo brasileño. Un poco que Manuel estaba hablando. ¿Cuánto custa el cambio climático si no hacemos nada? Un poco es un estudio de impacto, es un estudio de identificación de vulnerabilidad. Es un estudio, en cada capítulo tenemos un impacto sobre un sector. El sector energía, migración, salud humana, agricultura, uso del suelo, nivel del mar. Y después agregamos todos los impactos sectoriales en un modelo macroeconómico y tenemos el impacto en términos de PIB, con un modelo de equilibrio general. Voy a presentar un poco los resultados, no de todos los sectores, pero los principales, para mostrar un poco el tipo de resultado que tenemos. ¿Okay? Después, el estudio también tiene una identificación de estrategias costo-efectivas de mitigación y adaptación, pero es muy caritativo. Los nuevos estudios son muy más precisos sobre adaptación y mitigación. ¿Okay? Y es interesante también que es un estudio que utiliza datos climatológicos regionalizados. Tenemos el modelo de Harley Center, el modelo inglés de clima, y hacemos el downscale, una regionalización, y tenemos una resolución geográfica muy más precisa. Es muy importante para las peculiaridades de los países de América Latina, es muy importante tener los modelos regionalizados para los resultados más precisos. Yo creo que es una gran contribución. Agora, por el nuevo estudio que estamos haciendo sobre Brasil 2040, tenemos el modelo regionalizado hecho por Brasil también. Yo voy a hablar un poco más tarde. ¿Okay? Bueno, el estudio es esta la estructura. Tenemos los datos climatológicos que informan los modelos sectoriales y tenemos los impactos en cada uno de estos sectores. La agricultura es una red de investigación, un grupo de investigación se ocupa de cada estructura, de cada sector. Tenemos agricultura, energía, el flujo migratorio, recursos hídricos, salud humana, biodiversidad y elevación del nivel del mar. ¿Okay? Yo voy a presentar un poco los resultados sobre energía y agricultura. Por la parte de energía, los impactos son de tres principales. La energía hidroeléctrica es muy importante en Brasil. La matriz energética brasileña, 80% es hidroelectricidad. Es por eso que tenemos mucha atención en el estudio para energía eléctrica. El mecanismo de impacto es que la variación de temperatura y precipitación afecta el flujo de ríos. Y el flujo de ríos, la capacidad de generación de energía. ¿Qué hacemos? Hacemos una simulación con las proyecciones de la temperatura y la precipitación, una simulación de la variación de flujo de ríos y la variación de la potencia de generación. ¿Okay? Y para la adaptación, existe un modelo de optimización que dice cómo tenemos las pérdidas de energía hidroeléctrica, que es la estrategia de adaptación para la sustitución, reemplazar la energía hidroeléctrica ao menor custo. Okay? Como es un modelo, debemos hacer inversiones en eólica, inversiones en termales. Es un poco un modelo que tenta minimizar el costo para reemplazar la pérdida de energía hidroeléctrica. Okay? Un aspecto que no es muy conocido es la cuestión sobre el impacto sobre la energía eólica, porque con el cambio climático tenemos una variación de la velocidad del viento, y si los vientos son abajo de 6 metros por segundo la velocidad, no podemos ter la generación de energía eólica. Y tenemos también una simulación para mostrar que el impacto es muy fuerte en términos de pérdida de generación de energía eólica.
E por la questão de biocombustibles também, claro que o câmbio climático afeta a umidade do suelo e também a produtividade, sobretudo da cana-de-açúcar. Temos uma investigação, isto um pouco mais na agricultura. Me siguen em português? Ok. Aqui está um pouco a simulação do impacto de variação climática, do câmbio climático sobre o fluxo de rios. Aqui é a energia mediana, o promédio de energia que é generado em rios por cada uma das cuencas hidrográficas, e a energia firme. O conceito de energia firme é o mais relevante para o planeamento, porque é a capacidade de geração de energia nas piores condições hidrológicas. E se vemos se por o promédio não há impacto do câmbio climático, há mesmo uma variação positiva, se agregamos todas as cuencas hidrográficas do Brasil, pero por la energia firme, que é a medida um pouco mais conservadora, vemos que há um grande impacto em termos de perda de fluxo de rios e de energia, geração de energia. E é um pouco como 30% da capacidade de geração de energia hidrelétrica podemos perder de energia firme. E a questão que nos ponemos é como reemplazar, como fazer um backup para reemplazar esta energia ao menor custo. Okay? Isto para a energia hidrelétrica. Para a energia eólica, há uma redução do potencial de geração no interior do país. Porque as reduções, o modelo climatológico nos dá as projeções de vientos, velocidade de vientos, e temos uma redução de potencial no interior do país e um aumento na zona costeira, pero não compensa a perda no interior. Okay? Este é um mapa, tudo que é em amarillo e rojo é onde está o potencial hoje em Brasil de geração de energia eólica. E como vemos, há muita capacidade no interior do Nordeste e ao Sul. Okay? E depois simulamos como a capacidade se comporta com a projeção de velocidade de vientos. E isto para o cenário A2 e este para o cenário B2. E vemos que praticamente toda a parte interior do país não pode mais produzir energia eólica porque os ventos são bajo o suelo de 6 metros por segundo. Porque isto, sobretudo, em o cenário B2. Okay? Temos somente capacidade na zona costeira do Nordeste e na zona ao Sul. E isto é uma perda aqui, como um pouco é o potencial eólico hoje em índice 100. E em 2100 teremos uma perda de 30% de capacidade de geração em o caso A2 e 60% em o caso B2. Estamos comparando com a base 100 para as velocidades do vento hoje. Bom, e depois de todos os cálculos de perdas de capacidade de geração, fizemos um cálculo do custo das estratégias mais custo-efetivas para a substituição ou a backup da hidroeletricidade e energia eólica. Okay? E temos que generar para reemplazar as perdas em la hidroelétrica com 162 terawatts no cenário A2 e 153 terawatts no cenário B2. Okay? Isto vai nos custar para adaptação, isso é uma medida de adaptação para a matriz energética brasileira, com algo como 50 mil milhões de dólares de capital e um custo de operação de 7 mil milhões de dólares por ano. Okay? Isto é um custo um pouco, é o custo de adaptação face a um cenário mais de impacto sobre o setor elétrico. Okay? Bom, por la agricultura, temos também os modelos agronômicos que tratam um pouco da metodologia de zoneamento de risco climático. Em Brasil, temos hoje um zoneamento de risco climático, que é um modelo estatístico, que diz, bom, dado a precipitação em cada município, cada municipalidade brasileira, que é o risco de perda da produção para cada cultura. E isso é um instrumento de política pública em Brasil. Se um agricultor vai ao Banco do Brasil, que é o banco que financia
la producción agrícola, dice, yo quiero plantar café en la región sul. El gerente del banco olha el mapa y dice, no, alto riesgo no tiene financiamiento. Es un importante instrumento. Y la simulación que tenemos hecho en el estudio es, dado las proyecciones de precipitación y de temperatura, cómo el zoneamiento puede cambiar, que es un poco la recomposición geográfica de la producción agrícola brasileña. ¿Okay? Y hay resultados muy interesantes. El primero, y aquí es la área potencial hoy, las zonas totales de kilómetros cuadrados de bajo riesgo. ¿Okay? Aquí es la zona con el escenario en 2020, con el escenario B2, la disminución percentual, 2050, 2070. ¿Okay? Y la primera cosa que es muy gritante es cana de azúcar. La cana de azúcar es muy adaptable, no hay problema. La gusta, el calentamiento, no hay problema con cana de azúcar en Brasil para el cambio climático. Por otro lado, tenemos muchos impactos en soja, porque es muy problemático para el agrobusiness brasileño, porque el centro-oeste es la zona de la frontera agrícola brasileña, es muy vulnerable al cambio climático y la soja puede sufrir mucho. Porque esto es muy preocupante para el sector agrobusiness y también para la balanza de pagos brasileñas por las exportaciones. ¿Okay? Tenemos también mucho impacto en el café. El café va a se desplazar por la región sur y impactos también sobre la producción de maíz, milho maíz en portugués, y frijoles. ¿Okay? Então, esto es un poco la simulación y esto es el impacto regional es muy diverso. En la región sur tenemos un aumento de la productividad, porque los suelos son fértiles y podemos introducir las culturas tropicales. Hoy en día tenemos muchas geadas, freezing, geadas, hielo, sí. Y con el aumento de la temperatura podemos introducir las culturas como café y otras culturas en el sur. Y el sur va a ganar con la mudanza climática. Por otro lado, tenemos el riesgo para el agribusiness, por la vulnerabilidad de la región centro-oeste y el riesgo para la agricultura familiar, porque sobre todo para los productos de subsistencia en la región norte del país. Y aquí la simulación de los impactos sectoriales. Tenemos también los impactos para cada sector, no puedo pasar todos los sectores. Y tenemos aquí el choque agregado, dado el choque en el sector eléctrico, dado el choque en agricultura, que es el impacto macroeconómico sobre la economía brasileña, exactamente como Stern ha hecho en el caso británico. ¿Okay? Y en 2050 tenemos en los escenarios una pérdida entre 0,5% y 2,3% dependiendo del escenario, sobre todo concentrado en el sector agrícola. Okay, con las aquí es escenario A2, yo no tengo la leyenda, pero creo que aquí es A2 y aquí es B2. Okay? Y la agricultura, sobre todo, que es muy vulnerable al cambio de precipitación y al cambio climático. Okay? Entonces, después no voy a hablar mucho del estudio del Banco Mundial. Ese estudio está en portugués, no tengo tiempo de la traducción, pero no voy a hablar mucho, tengo cosas más interesantes de hablar. Es un estudio focalizado en mitigación, porque es una estimación de curvas de costo de abatimiento de carbono, costo marginal de abatimiento. ¿Okay? Es el primer estudio en nivel nacional para el Brasil en 2009. ¿Okay? Y los principales resultados son los bajos costos por las medidas de eficiencia energética, ¿okay? Y los costos negativos para desmatamiento. Si, por ejemplo, si podemos hacer más siembra directa de la soja o de otros productos, ganhamos en productividad y reducimos las emisiones. Eso es una estrategia win-win. Y lo que es muy claro en el costo de abatimiento estimado es que hay muchas medidas que son muy win, que son un costo negativo, y hay muchas oportunidades, ventanas de oportunidad para mitigación a bajo costo en Brasil. ¿Okay? Solamente por la parte más intensiva en capital tenemos autocustos.
Aquí es un poco, no voy a explicar mucho, aquí es un poco la curva de abatimiento, curso de abatimiento marginal. Okay, aquí tenemos muchas medidas de eficiencia energética. Esta gran aquí es la reducción de deforestación. Okay, y a partir de la reducción tenemos costos un poco positivos hasta $50 por tonelada. Okay. Como vemos, tenemos muchas oportunidades que son negativas, son de estrategias win-win, que implementadas tenemos ganhos económicos y ganhos ambientales con reducción de emisiones. Okay. Bom, aquí son los más caros, hay sobre todo los tratamientos de refino de petróleo, es muy caro. Okay. Y también la parte ferroviaria. Bom, eu quero falar agora um pouco sobre a estratégia de mitigação e adaptação do Brasil. Okay? Temos uma política nacional de câmbio climático depois de 2009, okay? E essa foi um pouco o Brasil se deu um pouco metas nacionais voluntárias de redução em Copenhague, na Conferência das Partes de Copenhague, e depois las oficializou em la política nacional de câmbio climático. Okay? E a meta global é uma redução entre 36 e 38% de emissões hasta 2020, em comparação com a média de 1995 a 2005. Okay? E teremos também metas setoriais. Okay? Teremos metas para redução por uso do suelo, sobretudo a redução, a desaceleração da deforestação na Amazônia, para o Cerrado também e outros biomas. Teremos metas para energia, agricultura e ganaderia e os processos industriais. Okay? E o plano também habla para que temos que fazer planos sectoriais de mitigação e adaptação. E vou mostrar um pouco os planos que temos hoje. Okay? Bom, uma coisa que é interessante é que quando o governo ha falado desta meta para a Amazônia, todo mundo diz: estás es louco, es muy ambicioso, no logramos fazer nunca. E aqui temos um pouco a evolução da deforestação na Amazônia, e vemos que temos alcançado a meta de redução de 80% aproximadamente em 2010. Temos uma redução muito monotônica e muito forte acá, e há um grande debate, uma grande discussão no Brasil, que são os mecanismos que determinaram esta redução. Porque esta redução recente, que com isto o Brasil ha logrado a meta de um pouco como 6 ou 7 anos antes do prazo. E há duas hipóteses. A primeira hipótese é um grande debate, uma discussão muito forte. A primeira hipótese é somente as condições do mercado, que entre 2005 e 2010 temos uma queda dos preços de commodities agrícolas, e há umas pessoas que dizem que esta é a causa. Se esta é a causa, é um movimento temporário, porque se quando os preços se recuperam, temos a volta da deforestação. Okay? Por outro lado, temos um grupo que defende que é o resultado da implementação de políticas de combate à deforestação. E temos muitas inovações em la política de combate à deforestação depois de 2004. Aqui temos a implementação do sistema de monitoreio por satélite de TIR, que é resultados muito impressionantes. Temos o reforço de mecanismos de comando e controle, e também uma política muito estricta de concessão de crédito condicionada ao respeito a toda a legislação ambiental. Okay? Eu vou falar um pouco porque há toda uma questão, é muito difícil de identificar a parte de preços, a parte de mecanismos de política. Mas temos uns estudos econômicos que han logrado uma estratégia de identificação, que eu vou falar um pouco. Okay? Bom, aqui temos um pouco a trajetória de deforestação na linha negra. Okay? Aqui, essa é a linha de preços de commodities agrícolas. Vemos que há uma correlação muito forte entre 2012 e 2005, aumento de preços agrícolas, aumento da deforestação, queda dos preços agrícolas, queda da deforestação, e depois a correlação se perde um pouco por acá. Okay? E
Aqui são as datas as mais importantes para a implementação de políticas. Em 2004 há um grupo de políticas inovadoras que são implementadas, e em 2008 outro grupo. Okay? Teremos quedas, diminuições muito importantes em estas épocas. É por isso que é um grande debate que é o rol de cada fator na redução. Okay? Hablando um pouco das políticas e da importância dos mecanismos de controle, temos em 2004 a implementação do Plano de Ação para a Prevenção e o Controle da Deforestação na Amazônia, o PPCDAN. Okay? Okay. Temos 3 ejes de ação. O primeiro eje é a gestão do território e do uso do suelo, e com a regularização e distribuição de títulos de propriedade. É muito importante isto porque os proprietários que têm a inseguridade sobre a propriedade ou uma taxa de desconto muito grande e normalmente tomam decisões de deforestação que não são as mais eficientes, e principalmente teremos o perfeccionamento do sistema de monitoreio da deforestação. Okay? Em 2004 implementamos o sistema DETER, que é um sistema de monitoreio que pode identificar com muita precisão a deforestação com imagens a cada 15 dias. Okay? Este sistema de monitoreio é orientado à ação de fiscalização de IBAMA, que é a polícia um pouco de deforestação na Amazônia. Okay? E isto ha servido como um guia para as ações de IBAMA. Antes de 2004, as ações eram somente por denúncias, era muito difícil chegar a tempo nos locais e a reação era muito lenta. Okay? E com o sistema DETER, teremos ações muito mais focalizadas e eficientes. Okay? Ao mesmo tempo, teremos gestão do território, sistema de monitoreio e também uma expansão da demarcação de áreas protegidas e reservas indígenas como um cinturão para conter o avanço da deforestação. Okay? Aqui é um pouco como funciona o sistema DETER. Okay? Temos em verde é a parte da floresta, em rojo aqui é a parte de deforestação, e aqui temos o avanço, e a cada 15 dias recebemos imagens como essas e podemos direcionar a ação muito rapidamente da IBAMA. E isso é muito importante porque temos sempre que identificar em loco, porque não podemos aplicar penalidades se não estás ainda em flagrante delito. Okay? E aqui, esse é um pouco o problema, porque é um sistema que depende um pouco da cobertura das nuvens. Okay? Quando há muitas nuvens, não podemos detectar muitas coisas, pero quando não há nuvens, podemos detectar todos os focos de desmatamento. Okay? Aqui mostra também como um pouco a eficacidade da ação do IBAMA, o pago de multas aplicado depois de 2000. Teremos que passaram de 500 milhões para 3 mil milhões. É um pouco uma proxy por a eficiência de IBAMA. E aqui teremos um pouco o mapa das áreas protegidas. Okay? Todo em color aqui é indígenas, isso em naranja. Em verde é as unidades de conservação integrada. Okay? E como hoje em dia temos como 40% de toda a Amazônia protegida. Okay? Aqui um pouco da evolução também, vendo que há uma forte evolução de áreas protegidas entre 2000 e 2009. Okay? 2008, uma nova ola de regulações, e dos principais, a lista negra de municipalidades. Okay? Sempre teremos ações focalizadas em municipalidades prioritárias, okay? Com taxas de deforestação críticas, e teremos uma definição de 36 cidades prioritárias. E há todo um critério de extensão, taxa de deforestação muito forte, aceleração da taxa, e as cidades que são na lista negra, há uma task force, há uma força-tarefa que vai lá com polícia, regularização, é um controle muito cerrado, e há hecho muitos resultados positivos aqui na lista negra. E teremos a atualização regular da lista negra de cidades prioritárias. Não temos ainda um estudo de avaliação de impacto, pero as evidências anedóticas é muito positiva. Okay? E por último, temos a simplificação de procedimentos administrativos para aplicação de penalidade e
Isto é a política de crédito. Isto é muito importante. Hoje em dia, os bancos públicos têm a interdição de concessão de créditos para as empresas involucradas na prática de deforestação. Okay? E todas as operações de crédito na região de Amazônia estão condicionadas à apresentação dos certificados de conformidade ambiental e títulos de propriedade. Se não tienes os certificados, as licencias e tudo, não puedes ter acesso ao crédito de bancos privados e públicos hoje em dia. Isso também é um forte incentivo econômico para a conformidade ambiental. Isso é o resultado. Aqui é uma simulação de um grupo de investigadores da Universidade Católica que han feito uma simulação para identificar o rol das políticas públicas. Aqui é a trajetória observada e aqui é a trajetória contrafactual, a trajetória sem a implementação das políticas de 2004 e 2008. Como coloca danos na regressão econômica e são as damas. E podemos ver aqui, bom, até 2004 um pouco no mesmo, não havia as políticas, e depois podemos ver que há um despego um pouco entre o observado e o predito sem as políticas. E a diferença é o que se pode atribuir ao mecanismo de comando e controle. E veremos que ha contribuído para uma redução de 62 mil quilômetros quadrados de deforestação. Como ha evitado 62 mil quilômetros quadrados de deforestação, como 52%. Okay? Isso mostra um pouco, e para mim é um pouco surpreendente, a importância do mecanismo de comando e controle. Porque eu sou economista, eu era um pouco obcecado por pagos de serviços ambientais, por mecanismo RED. Aqui mostra um pouco que não podemos desprezar o comando e controle. O comando e controle bem feito, e hoje em dia o custo de monitoreio, o custo é muito baixo, porque a tecnologia não é tão cara, é um pouco cara, mas hoje em dia um sistema de satélite é muito mais acessível que antes, e veremos que há resultados muito positivos. Okay? Bom, eu fui bom com isso. O comando e controle se mostrou muito eficaz, okay? E não sei se há uma discussão se teremos espaço para os instrumentos econômicos. É um pouco a provocação, porque eu era um defensor dos instrumentos econômicos, mas sabemos que o RED tem estudos de transações e tudo mais. Okay? E para acabar, não falar muito sobre os planos sectoriais, temos para cada setor da economia brasileira, como aqui, por exemplo, o plano sectorial de agricultura de baixo carbono, teremos as ações para serem implementadas até 2050 e as metas de reduções. Okay? Isso há um pouco para cada setor. Okay? Não vou falar não vou ter tempo para falar disso muito, pero há ainda desafios para a implementação do plano de agricultura, por exemplo, acesso ao crédito restrito aos agricultores de alta produtividade. Há barreiras à adoção de melhores práticas, barreiras de educação, assistência técnica, acesso ao crédito para fazer siembra direta, integração ganaderia, agricultura, florestas. Okay? Pero para encerrar, a conclusão é que hoje em dia os estudos têm uma influência crescente na formulação de políticas públicas e o estudo IES é o estudo que é para embasar a posição do governo brasileiro. Okay? O processo participativo, como o caso do Paraguai também ha mostrado, é fundamental para a inserção na esfera da política pública. É muito importante trabalhar com modelos climatológicos regionalizados e, sobretudo, não podemos negligenciar o rol de mecanismos de comando e controle. Okay? E há algumas brechas que temos que ainda em Brasil, que é o estudo sobre saúde humana em nível de mar. Em nível de mar, por exemplo, não temos os dados altimétricos da zona costeira. É impossível avaliar o impacto. Temos ainda um esforço para a coleta de dados em Brasil. Okay? Bom, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias en primer lugar por la invitación a GRADE. Les traigo el saludo, por supuesto, del ministro Manuel Pulgar Vidal y del viceministro del Ambiente, el señor Quintanilla. El ministro no ha podido acompañarnos el día de hoy porque se encuentra fuera del país. Y el viceministro, bueno, todos sabemos cómo son las agendas de los ministros y los viceministros llenas de imprevistos, pero en un entorno de preparación de la COP, eso se multiplica. Entonces él tenía todas las intenciones de estar aquí con nosotros, pero al final no se pudo dar. Bueno, en primer lugar, para felicitar a los expositores. Cuando los escucho siento una mezcla de admiración y orgullo de que en nuestra región haya estudios tan avanzados y con tanta solidez técnica y que nos permiten compararnos con cualquier otro país en el avance de nuestras políticas públicas.
Además veo muchas similitudes respecto a las condiciones de vulnerabilidad entre todos nuestros países. Vemos, por ejemplo, se ha escuchado en las exposiciones que tenemos grandes vulnerabilidades en nuestras actividades económicas que dependen del clima, como la agricultura, la actividad pecuaria, en nuestro caso la pesca también. Tenemos todos el problema de deforestación, que produce tantas emisiones y tanto deterioro de los ecosistemas. Hay pérdida de diversidad. Tenemos una matriz energética que se basa en la hidroenergía, al igual que Brasil, y todo eso nos hace pensar en lo urgente que es para nosotros los planes de adaptación. Los planes de adaptación que enfrenten estos problemas, y sin embargo, de alguna forma todos hemos empezado un poquito más con mitigación que con adaptación, ¿no es cierto? Nos hemos enfocado un poco más en eso por diversos motivos, tal vez porque, bueno, las tendencias mundiales nos obligan a eso, porque hay más financiamiento en los temas de mitigación, y en fin, y hemos empezado un poco por mitigación, y ahora estamos tratando de empezar también con el tema de adaptación, que es muy positivo. En el caso del Perú, hay una estrategia nacional de cambio climático, pero que ya data de algunos años atrás, en el que la institucionalidad y las condiciones eran diferentes. Por lo tanto, esa estrategia ha pasado ya por un proceso participativo de actualización y está pronta a ser aprobada. La estrategia tiene dos objetivos, uno de mitigación y uno de adaptación, justamente reconociendo siempre que la adaptación es lo primordial para el país. Y está próxima también a salir. En cuanto a estudios de mitigación, también tenemos avances bastante significativos a través de un proyecto muy importante del gobierno peruano, que es el proyecto Plan CC, donde también, al igual que Brasil, hemos llegado a calcular estas curvas de costos de abatimiento, y donde también tenemos una parte de la curva que es la más interesante, que es donde los costos son negativos, donde hay ahorro y donde podemos empezar con nuestro proceso de reducción de emisiones para cumplir con los compromisos internacionales. Hay algo muy importante que se mencionó también dentro de las exposiciones, y es lo relevante que es la incorporación de todas estas medidas dentro de las políticas, de los planes, de las estrategias de cada uno de los países. Y aquí me voy a enganchar un poquito con lo que significa la COP20 este año, su importancia como antesala al acuerdo vinculante del 2015 en París, de donde debería salir un borrador que permita firmar el acuerdo. Y es como que París de repente es un poco como la estrella ahorita, pero lo que salga de Lima va a ser justamente la luz que ilumine esa estrella. Y si no sale algo bueno, realmente no se va a llegar a iluminar. Entonces todos queremos que la negociación sea exitosa, ese es nuestro principal objetivo. Sin embargo, todo este esfuerzo que estamos haciendo por organizar y presidir la COP tiene que dejar algo más que eso para el país. Tiene que dejar una ganancia, tiene que dejar un legado, que está justamente en el impulso que puede dar esta COP a las políticas internas del país para avanzar hacia un crecimiento verde inclusivo. Bueno, el término crecimiento verde me parece un poco más completo que el de economía verde, que me parece más acotado. Entonces la idea es que este impulso al tema de cambio climático sea como la primera ficha del dominó, que se caiga e impulse las demás fichas que corresponden a los temas ambientales, para poder avanzar hacia un crecimiento verde inclusivo, un crecimiento que no sacrifique reducción de la pobreza, que no sacrifique mejora económica para el país, pero que sí se haga con un uso más eficiente de los recursos y con una menor contaminación. Entonces lo que estamos buscando justamente en el marco de la COP, que bueno, ya muchos seguramente saben que se organiza en 5 frentes, y uno de ellos es el de la Agenda Climática Interna, es justamente darle relevancia a este proceso estratégico del país. Entonces aprovechar el impulso de la COP para que esa condición o ese chip de cambio climático se inserte dentro de todas las entidades del Estado y dentro de toda la gestión pública, desde los niveles más estratégicos, planes nacionales, etcétera, pero sin olvidar también los niveles operativos, que son muy importantes en el país, porque es ahí donde hacemos la articulación con el presupuesto. Entonces, en nuestro caso, existe ya un plan nacional de desarrollo, no ambiental, sino de desarrollo en general, donde sí se ha incorporado el tema de adaptación y mitigación al cambio climático. Ese plan está en proceso de actualización también, y justamente el nuevo plan tiene un enfoque muchísimo mayor hacia el crecimiento verde.
Entonces, en el tema, yo creo, estratégico, tenemos una buena base para bajar hacia los planes sectoriales y hacia los planes subnacionales, pero necesitamos una mayor articulación de repente a nivel operativo para que las cosas realmente lleguen a hacerse realidad. Y bueno, respecto a la organización de la COP, que finalmente siempre salen las preguntas respecto a eso, hay 5 frentes. Está el frente de negociaciones, que juega un rol fundamental conduciendo las negociaciones este año con transparencia. Está el frente de comunicaciones, que es fundamental, porque si queremos darle este impulso a esta agenda interna y que haya un legado, es fundamental que la población tome conciencia de la importancia del cambio climático. Está el frente público, que está actuando directamente con la sociedad civil, con el sector privado, con quien también tenemos que interactuar para impulsar los temas y los proyectos de inversión. Bueno, el frente de organización y logística, que es uno de los más complejos, que ve todo el tema de el venue oficial, los hoteles, los traslados, las visas, etcétera. Y finalmente la agenda climática interna, que tiene a su cargo este proceso estratégico de país, y también tiene a su cargo la visualización de 5 temas emblemáticos que ha escogido el Ministerio para que sean posicionados dentro de la agenda nacional, que son el tema de bosques, el tema de montañas y agua, océanos, ciudades sostenibles y el tema de energía, que son los temas a partir de los cuales esperamos que se fortalezcan las acciones. Y en torno a ello también se está organizando, aparte, además del venue oficial que es en el cuartel general del Ejército, una feria climática que se va a dar en otro local, en el Jockey Club, donde sí es una feria que es abierta al público y donde se va a buscar justamente esa concientización a la población que finalmente nos lleve a la incorporación del cambio climático en las políticas públicas. Entonces tenemos unos minutos para abrir una ronda de preguntas, comentarios, para que tanto Rosana como José puedan tener un comentario o reflexión final. Mi pregunta va primero que quería hacer un comentario. Si bien el cambio climático ha traído a debate el tema ambiental, pero creo que eso ha dejado en un segundo plano lo que es el tema central, ¿no? Que es el equilibrio ecológico. Y a partir de ello creo que dejarlo en un segundo plano es más un tema que es adrede, ya que es una crítica directa al modelo de desarrollo que tenemos en general en todos los países, sobre todo en Latinoamérica. Y bueno, sabemos también de que el modelo de desarrollo que están siguiendo son aparte insostenibles, ya que, como se fijó en un estudio, para tener la vida promedio de un estadounidense, se necesitan más de 2 planetas Tierra para poder lograrlo. Entonces, a partir de ello, quisiera saber cuál es. Gracias, Digma Dávila. Mira, un comentario o pregunta quizás a los 2 ponentes de Paraguay y Brasil en relación a si se ha incorporado dentro de sus estudios, sobre todo en el primer caso, el tema de reducción de riesgos de desastres. Este es un tema que desde Perú se ha venido impulsando, ¿no? Hay una amplia experiencia desde la década del 80 en estos temas, ¿no? Y ahora se viene buscando la conjunción en lo que es riesgos climáticos, ¿no? Donde desde la mirada de los desastres hay una perspectiva histórica y desde la mirada un poco del cambio climático hay toda una mirada hacia escenarios futuros, ¿no? Entonces, creo que hay esfuerzos de diversas organizaciones, Naciones Unidas, tratando de buscar la conjunción entre ambos temas. Y la otra cuestión, bueno, también felicitarlos, ¿no?, por la envidia que dan de estos estudios y avances que vienen existiendo aquí en la región. Y también en relación a la COP20, no sé, conversando con algunas personas, también el tema de desastres aparentemente no estaba presente, ¿no? Creo que se vienen haciendo algunos esfuerzos para tratar de vincularlo, pero no estaba presente. Entonces, según me señalaban, estaba más enfocado a lo que era pérdidas y costos, pero la pregunta es dónde está el impacto en las poblaciones, ¿no? Y dónde este tema de desastres quizás podría coadyuvar para este análisis. Primero, para felicitar a Brasil por
ese monitoreo de cada 15 días a través de los mapas. ¿Cómo quisiera que el Perú se hiciera eso, verdad? Porque realmente cada día el Perú, y el Ministerio del Ambiente sabe, se va matando los árboles y se va matando la biodiversidad. Perú dice que tenemos dinero. ¿Y por qué no hacemos eso? Es muy costoso, quisiera preguntarle. Y por otro lado, como crítica, Perú tiene la oportunidad de realizar ahora la COP20, pero yo veo que se está moviendo todo esto en un ambiente cerrado. Y cerrado de repente entre los que participamos de alguna forma, que tenemos estudios en medio ambiente, pero la población, los escolares, cero. Usted haga una encuesta y pregunte, ¿alguien sabe que va a haber COP20 en Perú? No saben ni qué es eso. Entonces no es una oportunidad a través del Ministerio de Educación que los escolares, que los universitarios se enteren, se informen, cuando sea no participen directamente porque no van a opinar nada, no hay investigación que presentar, pero que se informen, que sepan que Perú va a ser sede de esta COP. Es un llamado que yo le hago a través del Ministerio del Ambiente, y sé que tiene una dirección de educación ambiental, pero que para mí no funciona, porque no funciona desde el punto de vista en que nadie sabe sobre esta COP, y les digo con verdad, porque dijo por todo el Perú. Es una pregunta para cada uno de ustedes. El tema de adaptación en todos nuestros países ha comenzado a nivel nacional, ¿no? Y ahora estamos haciendo estudios de vulnerabilidad a nivel regional. Pero cuando vemos en el caso de Paraguay, vemos 4 comunidades muy distintas entre ellas, ¿no? De menonitas, criollos y nativos. Y entonces ahí el tema de vulnerabilidad, aunque estén expuestos, ¿no? a la misma amenaza, de todas maneras la vulnerabilidad en cada una de estas comunidades va a ser distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora viene el siguiente estudio de analizar a nivel local estas vulnerabilidades? Y en el caso de Brasil, es impresionante las medidas, las políticas correctivas hacia la deforestación. Pero de todas maneras seguimos en el lado correctivo. La deforestación se ha dado. Y el problema es que cuando la deforestación se ha dado y los parches se amplían, la restauración de esos ecosistemas es muy complicada. Entonces, si se está pensando de medidas preventivas, ¿no? de realmente tratar de evitar la deforestación y no solamente penalizar cuando ya la deforestación está dada. En delegación, tengo una pregunta para José. Si en Brasil existe la deforestación legal y si el sistema de monitoreo y control, así como las estrategias que mostraron, contemplan, digamos, esa problemática, y cómo finalmente diferencia lo que es deforestación legal de deforestación, digamos, ilegal. Mi nombre es Abel Castillo, soy del Instituto de Defensa y Participación Ciudadana. Quería hacer una tingencia al expositor de Brasil. Ha mencionado que no tienen viento, la energía eólica, pero también existe la energía solar, y Brasil tiene muchas oportunidades para la energía solar porque el calor es bien fuerte en Brasil. Yo le aconsejaría que toquen ese tema porque no lo ha mencionado. Ahora, existe a través de las emisiones de gases de efecto invernadero una retracción de los nevados, pero nadie habla de la retracción de los polos del Ártico y del Antártico, y eso es gravísimo porque se han afectado por la explotación petrolera 1.200 kilómetros de contaminación de las costas del polo que está al norte de Estados Unidos, y va a aumentar también la acidificación de los mares. Nadie ha mencionado eso. Mundialmente se sabe, los científicos lo mencionan, que al afectar la acidificación de los mares va a afectar la vida marina. El mar es vida, señores. No. Y otra de las cosas terribles es que al retraerse los nevados van a incrementarse las lluvias, porque los nevados capturan el 50% de las lluvias. Al no haber esa captura, van a aumentar la inundación y van a generar desastres, porque al aumentar el caudal de los ríos y el caudal del Amazonas, unos científicos están mencionando que va a aumentar 7 metros de altura en el Amazonas. Entonces yo creo que se tome en consideración esas cosas, porque si no, estamos hablando de algo que no tiene mucha importancia y es grave para la salud humana. Fernando Masi, de Canal de Paraguay, quería hacer una pregunta a José Pérez. Habías demostrado que el cambio climático puede tener efectos distintos sobre dos productos que son muy competitivos en el Brasil y son de exportación. Uno es la caña de azúcar, en donde no tiene efecto el etanol, y en otro la soja, que sí tiene efectos muy... la soja para exportación y el maíz para el consumo interno, ¿no? Entonces, yo quería hacer primero una pregunta en el sentido de saber si qué tipo de medidas están tomando
fundamentalmente en el caso de la soja y el maíz, para la afectación del cambio climático. Y por otro lado, yo estoy aprendiendo esto del cambio climático, así que si me equivoco con esta pregunta, pero ¿hay alguna relación entre las semillas genéticamente modificadas y la cuestión del cambio climático? ¿Por qué en los estados del norte del Brasil, por ejemplo, se ha decidido localmente, una legislación local, creo que recientemente, si no estoy equivocado, prohibir a las semillas genéticamente modificadas para el caso del maíz? Entre los impactos se ha omitido cosas muy visibles, en el caso particularmente de Brasil. La biodiversidad que acabas de recordar, creo que ese es un asunto central. Dos, en el turismo. Habría cuenta que, por ejemplo, Iguazú es un bolsón de fuerte atracción. Río, ni qué decir, no solo de sus carnavales, ahora con motivo de del Mundial de Fútbol, el Gran Pantanal en el sur, en fin. El otro es el impacto de las grandes rutas transamazónicas, ¿no? Aparentemente es una gran ruta de comunicación de océano a océano, pero no tienen idea el fuerte impacto que esto está generando. Luego noto que cuando se menciona barreras para mejores prácticas, se dice educación, pero justo en la tierra de la creación de la concientización con Paulo Freire, ¿qué se está haciendo en la acción de concientización y educación ambiental masiva de la población? Si eso no lo hacemos, la verdad que no hay sostenibilidad de todo este conjunto de políticas. En el caso de Perú, mirando hacia el COP20, se menciona el Frente de Comunicación. El Frente de Comunicación usualmente se entiende como trabajo de periodistas y de los medios masivos y campañitas ocasionales. Yo creo que ahí el tema no es, el tema es que una formación sostenida, fuerte, de actores, de políticos, de congresistas que de repente saben muy poco de esto, de ministros de Estado que tienen una acción concurrente al trabajo del Ministerio de Ambiente, no sé, los ministros de esa área. En fin, creo que ahí hay cuestiones sustantivas. Gracias. Buenos días, me sé comunicaciones de OMS. Solamente preguntarle al señor de Brasil, ¿cuánto influenció el pago de multas? Gracias. Marcelo Velázquez, coordinador de gestión del conocimiento para la COP20. Básicamente quería volver un poco a la pregunta inicial del título. ¿Cuáles dirían ustedes que han sido las experiencias más interesantes en las cuales para la elaboración de políticas públicas se ha utilizado efectivamente investigación? ¿Cómo se ha dado un poco esta transición de un momento en el cual las políticas públicas simplemente se determinaban por cuestiones más políticas a la incorporación de información e investigación científica? ¿Cómo alguna experiencia específica que ustedes podrían mencionar para tal vez como reflexión? Gracias, Osvaldo Tina de Bolivia. Bueno, la pregunta es cuando iríamos al Programa Nacional de Cambio Climático sobre las estrategias que está mencionando. En Bolivia hemos tratado de armar una estrategia del programa de cambio climático, y la gran discusión que teníamos era sobre si introducir instrumentos y mecanismos de mercado o como estaba hablando, instrumentos alternativos, ¿no? Lo que aquí nos ha mostrado la experiencia de Brasil es que si realmente queremos reducir la deforestación en los países, se debe introducir políticas alternativas como ser el monitoreo y a través de satélites, ¿no? Entonces, no sé cuál es la ruta crítica que está siguiendo, la estrategia que está mencionada aquí, la funcionaria del Ministerio de Ambiente, si son más énfasis a instrumentos de mercado o más énfasis a instrumentos alternativos. Buenos días, para José. Él mencionó en un momento el crecimiento del número de estudios por parte del gobierno de Brasil, a diferencia de la primera etapa en que fueron esencialmente de la cooperación. En realidad, la pregunta es si no considera que el aumento se debió a que el gobierno brasileño no concordaba con
los hallazgos hechos por los estudios financiados por la cooperación. Gracias. Sí, bueno, gracias por las preguntas. Bueno, referente a la pregunta sobre COP20 y el tema de desastres, me imagino que se referirá al tema de negociaciones y que tan involucrado está el tema de desastres en negociaciones. Bueno, efectivamente hay un tema dentro de las negociaciones de pérdidas y daños. Y aquí, bueno, lo que yo quería aclarar es que el Perú, si bien es cierto, va a conducir las negociaciones este año, sin embargo, no es que el Perú tenga la plena libertad para incluir temas dentro de la negociación, sino que la negociación ya viene con temas que hasta cierto punto son un poco rígidos y que para introducir cosas nuevas probablemente se tome más de una copa a otra, ¿no? Si no mucho más tiempo. Sin embargo, coincidimos en que el tema de gestión del riesgo de desastres es fundamental para un país como el nuestro y lo estamos considerando también dentro de las estrategias del Ministerio. Respecto a que la COP se está desarrollando en un ambiente cerrado, bueno, justamente estamos buscando que sea todo lo contrario. Por eso hay un frente público que se relaciona mucho con toda la sociedad civil, ONGs, organizaciones indígenas, etcétera, y también con el sector privado, donde hay también muchas confusiones respecto a lo que realmente se discute en la COP y lo que no se discute en la COP. Pero estamos trabajando con ellos también, totalmente de acuerdo en que debería haber una mayor llegada a la población. Justamente en ese sentido es que estamos pensando en eventos como la Feria Climática, donde sí, a diferencia del venue oficial cuyo acceso es restringido, en la feria sí el acceso va a ser a todo el público. Pensamos también en campañas a escolares para que puedan visitar la Feria Climática, y algo muy importante que estamos pensando hacer, aunque todavía está en proyecto, es que esta Feria Climática no acabe en esos 12 días de la COP en diciembre, sino que aprovechando que el 2015 es justamente el periodo donde Perú tiene la presidencia de la COP, convertir esta feria en una especie de ferias itinerantes con unos buses especiales acondicionados que hay para eso, para llevar toda esa información de estos 5 temas que ya van a estar conceptualizados a otros puntos del país. Y a través de eso justamente generamos lo que nos mencionaba también el señor que preguntó, concientización y educación ambiental, que estamos totalmente de acuerdo también de que sin eso no hay agenda interna en ningún tema que pueda cuajar en el país. O sea, sin eso es imposible. Respecto a los formadores de política, congresistas, justamente también en la agenda interna, ese es uno de nuestros principales objetivos, el trabajo con sectores, el trabajo con el Congreso. Estamos en comunicación con el grupo GLO, que es el grupo de congresistas a nivel mundial que ven justamente estos temas de cambio climático, porque consideramos que es muy importante para llevar los acuerdos al plano nacional que la legislación en cambio climático al interior de los países esté lo suficientemente avanzada. Si no, los acuerdos internacionales se van a quedar simplemente en eso. Tienen que aterrizar en legislación nacional y en eso también estamos trabajando. Y finalmente, sobre la estrategia de cambio climático, sí consideran medios de implementación como el financiamiento y otros que son básicamente los que se incluyen en las negociaciones. Muchas gracias, Paola. Entonces le damos la palabra a Rosana y a José por 5 minutos cada uno. Bueno, en relación a una de las preguntas, que era si incorporamos la reducción y gestión de riesgo dentro de este estudio de vulnerabilidad regional, bueno, dentro del análisis o diagnóstico, obviamente sí se consideraban estudios de reducción de riesgos y sobre todo los eventos extremos, sequías y grandes inundaciones, pero a nivel muy general, a nivel regional. Es una tarea pendiente que todavía está el hecho de unir o de integrar lo que es gestión de riesgo y cambio climático. En Paraguay todo lo que es cambio climático lo lidera la Secretaría del Ambiente, y lo que es gestión de riesgo lo lidera la Secretaría de Emergencia Nacional. Con decirte que dentro de la Comisión Nacional de Cambio Climático no hay una representación o no existe un representante de la Secretaría de Emergencia Nacional. Te darás cuenta lo separado que están estas dos instituciones, pero obviamente son cosas que van muy de la mano y hay que hacer el esfuerzo, digamos, para integrarlo. Después, en relación a el análisis de vulnerabilidad local, sí, como veíamos el hecho de que dentro de un digamos, a menores, en una misma área, digamos, en una misma zona,
se tiene la misma exposición, pero con impactos diferentes en las comunidades. Bueno, esto se da más que nada porque cada una de las comunidades tienen capacidades diferentes de adaptación. Ahora, ¿cómo tratar esto? Bueno, justamente este proyecto tenía un análisis con un enfoque regional para identificar patrones de comportamiento a nivel regional que básicamente eran similares en los 3 países, así a nivel regional. Y este nivel de elaboración de análisis a nivel local, justamente para ir identificando este tipo de fenómenos que se dan, y a partir de ello, bueno, ir generando serían estrategias, digamos, de cómo ir sorteando este tipo de situaciones que se dan. La idea de este estudio también era justamente crear un modelo que se pueda aplicar a varias escalas, sea a nivel regional como a nivel local. Entonces, con esto se tiene un instrumento justamente de análisis que también lo puedes bajar a nivel local. Después lo otro, creo que en cuanto a las experiencias interesantes para la elaboración de políticas públicas y cómo eso se fueron insertando, es decir, cómo investigaciones fueron insertándose en políticas públicas. Bueno, en el caso ambiental y en Paraguay realmente es complejo ese cuadro, digamos, esa situación. La Secretaría del Ambiente es una institución muy débil en todos los aspectos y bueno, en el momento de elaborar políticas básicamente se daba lo que mencionaba antes Manuel, por el hecho de que bueno, se toma la tendencia internacional o de repente se toma la coyuntura que imponen las políticas con ciertas facilidades, oportunidades de financiamiento que dan las cooperaciones internacionales, a lo mejor aunque no sea prioridad para el país. Pero bueno, es un deber que tenemos nosotros como instituciones de investigación, justamente tratar de cerrar esa brecha que existe entre la investigación y las políticas públicas y bueno, estamos en eso. Muchas gracias, Rosana. Entonces le damos la palabra para terminar a Yuse. Ok. Bom, vou começar pouco por la questão equilíbrio ecológico, biodiversidade, que é pouco a mesma coisa. E por que não ser a importância? Eu creio que é sobretudo por uma coisa de dificuldade metodológica. Não temos uma metodologia consensual sobre a valoração de serviços ecossistêmicos. E como não temos uma metodologia muito embasada, há muitas dificuldades políticas para avançar este sector. Okay? Tenemos mesmo en las Organizaciones de las Naciones Unidas, agora tenemos las cuentas nacionales verdes, que es incorporar en las cuentas nacionales el capital natural. Cuando es un capital como minería, que es marcado a mercado, precios de mercado, muy bien. Cuando es servicios ecosistémicos, es muy complejo, muy complicado. Hay uns que defienden la valoración económica, otros que son contra la valoración económica. Y es un poco bloqueado la discusión. E por la questão de cambio climático, eu creio que é pouco deixado pouco para lado, sobretudo, e agora passando pouco também para a questão de políticas públicas e a importância. Eu creio que para os formuladores de política pública é muito mais cómodo quando temos quantidades econômicas. A mensagem passa muito mais fácil com os números e por la biodiversidade há problema ainda para os números. Eu creio que esta é pouco a dificuldade para entrar no mainstream. Para mim, é uma opinião pouco personal para a biodiversidade em debate do câmbio climático. Temos protocolo de Aichi, é protocolo específico para a biodiversidade, e eu posso falar para o Brasil, a agenda de biodiversidade é muito atrasada em relação à agenda de plano climático. Aichi é pouco a incorporação dos planos sectoriais, todo mundo fala pouco em teses, em intenções, pela na prática não há nada. E isso é pouco a dificuldade. Okay? Outra coisa pouco é sobre vulnerabilidade. Eu creio que é muito importante, eu não abri muito na apresentação. Mudança climática é muito grave pela iniquidade. Ela aumenta as inegalidades em todos os aspectos. Os sectores, impactos em saúde, em agricultura, em todos os sectores, os mais vulneráveis são os pobres, os hogares de baixos ingressos. E isto é muito importante
un poco a pensar en las estrategias de vulnerabilidad por los grupos sociales. Esto es muy importante. Adaptación en agricultura, un poco que Fernando preguntó. En Brasil tenemos un poco de pesquisa en semillas modificadas para una pesquisa de reducción de estómatos de las plantas para reducir la evapotranspiración, profundización de las raíces en el suelo para pegar agua más a fondo, pero en la región de agribusiness es muy calor y los agrónomos dicen que no hay espacio hoy, con la tecnología de hoy, para adaptar a más que 2 grados. Esto o governo brasileiro é muito preocupado com isto, porque a Embrapa, que é uma referência na excelência em pesquisa agronômica em Brasil, diz: não temos hoje a tecnologia para adaptar a mais que 2 grados no centro-oeste. O centro-oeste é a fronteira de expansão agrícola, e por isso o agrobusiness está sob risco. É muito importante a questão de... Por outro lado, há também a agricultura familiar, o maíz e tudo que também tienes que desenvolver um pouco as estruturas de adaptação. Estou passando um pouco rápido, depois podemos conversar. A questão de eventos extremos, e o desastre e a redução de riscos por eventos. O problema é que não temos, hasta a quarta ronda de modelos climatológicos IPCC, a modelagem de eventos extremos era muito precária. Havia muita incertidumbre e havia uma recomendação de climatólogos para não utilizar os dados diários. E agora, com a nova ola de modelos climatológicos, eu creio que a precisão para as sequias prolongadas, para as lluvias, é um pouco melhor, pero há muita precaução da comunidade climatológica para os estudos de eventos extremos, pero creio que vamos avançar muito. Mas a resposta é: por el momento não temos os dados climatológicos necessários para fazer avaliações e simulações sólidas para os impactos de desastres, nas projeções. Okay? Bom, e por fim, um pouco as medidas de prevenção. Em Brasil temos o Código Florestal, okay, que há uma legislação para a preservação de reserva legal, que é nas áreas que devem ser protegidas em seu estado, e recomposição de áreas. Eu creio que a parte de prevenção é a implementação do Código Florestal. Hoje em dia temos todo o monitoreio por georreferenciamento, é muito fácil de monitorear tecnologicamente, eu digo, monitorear a evolução das áreas. Para ter licenciamento hoje em dia em Mato Grosso, na soja, tens que ter tudo georreferenciado para ter a licença. Eu creio que este é um caminho e há toda uma estratégia para a florestação, para a recomposição de áreas que já são muito degradadas. Há uma estratégia. Okay? E é isso que, por a questão de florestação, há uma política pública para os viveiros de espécies nativas para recompor as áreas que não atendem os requerimentos do Código Florestal. Mas eu creio que a via para a prevenção é a aplicação do Código Florestal em Brasil. E, finalmente, a educação. Este é clave, porque em Brasil fala-se muito que a expansão agrícola não é um problema porque podemos intensificar a ganaderia. Teremos a tecnologia. Exatamente, eu concordo, teremos a tecnologia, não precisamos inventar mais nada, pero as pessoas devem adotar. As técnicas são muito intensivas em capital, muito intensivas em complexidade técnica, e mesmo se temos a tecnologia, não temos as condições educacionais, e há muitas barreiras. E a questão que os outros economistas falamos com os agrônomos, escuta, não é uma questão de existência da tecnologia, mas uma questão de educação, extensão rural, uma conexão entre os universitários para levar a técnica, pero eu creio que é muito mais barreiras à adoção que novas tecnologias. E não lograremos intensificar a ganaderia para liberar as áreas para o crescimento da agricultura, se não enfrentamos as barreiras da adoção e, sobretudo, as barreiras educacionais. Eu creio que é muito importante. Muchas gracias, José. Rosana, como vemos, acá hay una enorme necesidad de tener diálogos interdisciplinarios entre ingenierías y ciencias sociales, historia, y creo que una reflexión final es la urgente necesidad de tener sistemas de información que permitan tanto a los tomadores de decisiones como a los investigadores poder tender esos puentes con mayor solidez.